Mi padre trabajando en la construcción tuvo un accidente, donde perdió una pierna. Nosotros éramos muy pequeños cuando ocurrió, y mi padre al recuperarse y ya no poder trabajar, comenzó a ir al centro de la ciudad a pedir limosna, agarraba sus muletas y se iba. Él cambió mucho desde que ocurrió aquella tragedia, pues para él, mi madre y nosotros sus hijos éramos todo. Poco a poco fue cambiando su carácter, ya no era el esposo ni padre cariñoso, siempre estaba como molesto, y no permitía que le hiciéramos cariños, pues él decía que no le gustaba que le tuviéramos lástima. Nunca quería asistir a los festivales, tampoco a la firma de boletas de la escuela, pues decía que no quería que se burlaran de nosotros, por ser hijos de un hombre sin pierna, de un discapacitado. Yo, como el mayor, quería hacerlo entender que no nos daba pena, al contrario, estábamos orgullosos de ser hijos de él, pues a pesar de que estaba discapacitado trabajaba y nos sacaba adelante. Mi madre comenzó a vender golosinas en casa para apoyar a mi padre. Él al principio no quería, pues era machista y decía que él era el hombre de la casa, y por lo tanto él tenía la obligación de traer para la comida, pero mi madre es terca y se aferró. Mi padre siempre llegaba quejándose y con unas cuantas monedas, pues decía que la gente ya no ayudaba al prójimo. Muy molesto le decía a mamá: a ver cómo estiras esas monedas, fue todo lo que pude conseguir. Y decía: en lo que está la comida voy a regar las macetas al patio. Se iba un buen rato, pero nunca íbamos con él, pues siempre decía que quería estar solo, en su mente siempre creía que le teníamos lástima. Así ya, comía algo y se volvía a ir al centro de la ciudad a pedir caridad a la gente. Nunca tuvimos nosotros problema alguno en la escuela, a pesar de que toda la escuela sabía que mi padre vivía de la caridad de la gente, pues más de una vez varios compañeros lo vieron. Nosotros amábamos a papá con toda el alma, nos sentíamos orgullosos, a pesar de que él siempre nos rechazaba nuestras formas de demostrarle cariño. De hecho, se alejó mucho de mi mamá, ya dormían separados, y el poco rato que mi padre estaba en casa, siempre se la pasaba cuidando sus plantas en el patio. Él amaba mucho sus rosales, sus árboles, y nosotros lo dejábamos que se desahogara con sus plantas, pues es el único lugar donde se sentía feliz. Cantaba mucho, pero al entrar de nuevo a la casa, era el señor mal encarado de siempre. Así pasaron los años, terminamos de estudiar la preparatoria, mis dos hermanas se casaron muy jovencitas, pero yo al ser el mayor no podía dejar a mis padres solos. No podría. Yo conseguí un trabajo en una ferretería, cerca de casa, así estaría al pendiente por cualquier cosa con mis viejitos. Al menos me sentía útil. Un día me fueron a avisar que un auto atropelló a mi padre y estaba hospitalizado. No le quise avisar a mi madre, ya bastante teníamos de problemas, pues cuando mi padre se accidentó, mi madre hipotecó la casa, y los intereses para no perder la casa nos consumían. Vivíamos al día. Mis hermanas casi no iban a visitarnos, porque mi padre siempre les decía que le molestaba el llanto de sus niños, pero aún así a ellas sí les avisé. Fuimos al hospital, pero mi padre solo tenía unos raspones, nada que pusiera en riesgo su salud. Le pregunté que si estaba detenido la persona que lo atropelló. Mi padre solo me dijo que sí. Iba a preguntar más sobre el accidente, pero con una voz fuerte me dijo: ya no preguntes nada, estoy bien, que es lo importante. No. Mis hermanas le preguntaron: ¿por qué siempre contestas así, padre? ¿Acaso nosotros tenemos la culpa de aquel accidente? Mi padre las miró y les dijo: ¿a ustedes quién les dijo que vinieran? Vayan a cuidar a sus maridos y a sus hijos, que yo me sé cuidar solo. Mis hermanas se fueron llorando, a lo cual le dije a mi padre: ¿por qué cambiaste tanto, padre? Es verdad lo que dicen mis hermanas. Volteó y me dijo: tú también vas a empezar,
yo siempre he sido igual, antes era débil por eso mostraba cariño, pero la vida entre mejor te portas ya ves cómo te paga. Perdí mi pierna cuando yo jamás renegaba de la vida, era feliz, nunca me olvidé de Dios, pero sabes que, Dios sí se olvidó de mí, por eso ya tomo la vida como ella me tomó a mí. Lo miré y vi dureza en su mirada, también rencor. Le dije, Padre, no sabes lo que estás diciendo, tú eres fuerte y eres bueno, y Dios te ama mucho. Me cortó el tema con un ya no digas más, ¿cuándo me voy de alta de aquí? Le dije, no me ha dicho el doctor, falta que te hagan unas placas de la cabeza, para ver si no afectó el golpe que te diste en la cabeza. Me dijo, pues muévelos porque tengo que trabajar. Le dije, ya padre, tú reposa, debemos asegurarnos que estés bien. Llegaron los camilleros por él para llevarlo a rayos X, afortunadamente todo estaba bien, solo el chichón en la cabeza. Esa noche se quedó en observación y a la mañana siguiente le dieron su alta. Cuando llegamos, mi viejita estaba sentada en su silla vendiendo sus golosinas, con una mirada de tristeza y cansancio. Ella estaba preocupada, le dijo a mi padre, yo sabía que algo había pasado. Mi padre volteó, la miró y le respondió, no ha pasado nada, como eres exagerada, no te preocupes por mí, mejor preocúpate por ti. Caminó hacia el patio a ver a sus plantas. Mi viejita comenzó a llorar y me dijo, ay hijo, ya no sé cómo hacerle, ¿por qué tu padre es así? ¿Por qué es tan duro con nosotros? No es el hombre del cual me enamoré. La abracé muy fuerte y le dije, ya no llore mi viejita, él nos quiere mucho, porque trabaja demasiado, a pesar de no tener su pierna. Mi madre me dijo, hijo, aún así se va toda la mañana y parte de la tarde, muy apenas saca para darnos unas tortillas y frijoles, pues tú y yo sacamos lo demás que falta. Yo le dije, no se apure mi viejita, ya pronto vamos a terminar de pagar la hipoteca de la casa y nos quedará poquito más de dinero. Los ojos de mi viejita se miraban vidriosos, ya cansados de arrojar tanta lágrima. En eso vi que mi padre entró del patio y dijo, voy a trabajar un rato. Le dije, padre, el doctor le ordenó reposo. Lo que haya dicho ese matasanos me tiene sin cuidado, al rato nos vemos. Se fue y yo ya no sabía cómo consolar a mi viejita, dijo estar muy cansada. Le dije, vaya a descansar, yo me quedo en su changarrito. Mi viejita, al fin me dieron esta semana permiso en mi trabajo. Me dijo, sí hijo, te tomo la palabra, pues sí estoy muy cansada. Llegó la noche y fui a ver a mi viejita, pero no me respondía, así que entré a su recámara y estaba dormida, en un sueño muy profundo. Le tomé su mano y estaba muy fría y rígida. El dolor más fuerte que había sentido en mi alma, se había ido para siempre, y mi padre no llegaba. Les llamé a mis hermanas y llegaron lo más rápido a casa. En eso también llegó mi padre, vio que estaba la autoridad dando fe de la muerte de mi madre, no preguntó nada, ni una lágrima arrojó, solo dijo, ¿y ahora, cómo la vamos a sepultar si no tenemos dinero? Le dije, ¿cómo te preocupa más eso? Me dio rabia, le grité por primera vez a mi padre, mi viejita se fue, si entiendes, se fue de dolor, de todos los desprecios que le hiciste, la tristeza se la llevó. Mis hermanas no tenían consuelo, los vecinos sabían nuestra situación, así que entre todos cooperaron para su sepelio, y me endeudé nuevamente con un terreno en el cementerio. Mi padre no fue, porque según él iba a trabajar, y con estar en el sepelio mi madre ya no iba a despertar. Mis hermanas y yo no dábamos crédito a lo que mi padre estaba haciendo, no entendíamos.
Se llevaron a cabo los rosarios, y un día que mi padre se fue a trabajar me subí a la azotea, a poner un impermeable para unas goteras, y desde arriba noté que a un lado de un árbol había como una pila de tierra removida. Bajé y comencé a escarbar, no llegué a escarbar muy profundo, cuando sentí como algo enterrado. Mi sorpresa que encontré un bote grande lleno de billetes, y entre más escarbaba más botes, y todos llenos de billetes. Les llamé a mis hermanas que vinieran rápido, para que ellas vieran con sus propios ojos lo que acababa de encontrar. Sí llegaron, nos abrazamos, lloramos mucho. Mi padre tenía una gran fortuna, y mi viejita se fue cansada de estar sentada vendiendo sus golosinas, triste y preocupada por la hipoteca de la casa, y lo peor de todo esto, es que mi padre teniendo una fortuna no puso un solo centavo para el funeral de su esposa, quien la acompañó toda una vida. Mi padre llegó, y al entrar al patio y vernos a los tres que ya habíamos descubierto su secreto gritó: «Me quieren robar, a mí que he trabajado muchos años para operarme y ponerme mi pierna». Y en ese preciso momento comenzó a agarrar su pecho, y se desplomó. Lo llevamos a su cama, pero al llegar los paramédicos y después de revisarlo nos comentaron que no había nada que hacer, un infarto fulminante. Él sí tuvo un funeral elegante, pues era su dinero. Todas las carencias que pasamos mis hermanas y yo son lo de menos. Lo injusto es la pérdida de mi viejita, esa ni toda la fortuna de mi padre me la van a devolver. ¿De qué sirvió a mi padre ocultar su fortuna? Al fin terminó sin su pierna y en una tumba solo, pues no quisimos que estuviera con mi viejita, él no la merecía. Con el dinero se pagó el resto de la hipoteca y se liquidó el terreno donde está mi viejita. El resto lo repartí entre mis dos hermanas, pues ellas tienen hijos. Yo con mi sueldo y la casa estoy conforme, aunque extraño mucho a mi viejita. La avaricia nunca será buena, pues a fin de cuentas no nos llevaremos nada de lo que hagamos en este mundo, y la gente se olvidará muy pronto de las personas. Sin embargo, si eres de buen corazón y no es prioridad el dinero, créeme que te extrañará hasta el aire. Muchísimas gracias.